Vamos al mensaje de la palabra del Señor en este día. Quiero hablarles del Espíritu que nos guía. Amén. Mírelo al que está a su lado y decirle al que está a tu lado: el Espíritu nos está guiando. Amén. Así que dígale, es necesario que se lo diga: el Espíritu nos está guiando, y eso es bueno. Amén. Solo a modo de recordarles a ustedes de Felipe, a modo de recordarles, ¿cuántos se acuerdan de él? Felipe, que fue guiado. Amén. Dice que vino el ángel a Felipe, el ángel, y le habló a Felipe y le dijo que tenía que ir, salir de donde estaba, ir de camino al desierto, porque allí iba a ser guiado a el asunto que el Padre tenía preparado. Vamos a ir a este texto bíblico a modo de recordar un poco este asunto, y tenemos que ir a el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a verlo en Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Espero que lo tenga. Y vamos a ver, a modo de recordar simplemente, para ir profundizando un poco más de esto. Amén. Lo tiene. Hechos de los Apóstoles habla entonces, Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hasta ahí. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Ya lo hemos hablado una y otra vez, ¿verdad? Esto puede interpretarse de muchas formas. Aquí no es el Espíritu Santo. Aquí es un ángel enviado por el Señor a interactuar con los enviados de Dios, con los mensajeros de Dios, con el hombre que Dios ha levantado de integridad y está alineado para poder oír un mensaje, para poder obedecer, dejar lo que está haciendo y salir directamente hacia lo que tiene que hacer. Y esto es extraordinario, porque tenemos justamente a Felipe, uno de los que había sido escogido, si recuerdan, uno de los que había sido escogido para ir a servir a las viudas, para ir a repartir el alimento. Pero estaba tan en el espíritu, ¿sí?, coordinador de todas estas cosas, estaba tan en el espíritu que el ángel del Señor lo comisionó para algo mayor todavía. Es lindo servir a Dios en la iglesia. Es lindo servir en las mesas. Es lindo extender la mano al necesitado. Es lindo extender al que llega por primera vez la mano. Es lindo acobijarlo. Es muy hermoso servir a los niños. Es muy hermoso servir a los ancianos. Es muy bonito. Dios lo tiene en cuenta. Y aquí vemos a esta situación donde Felipe es enviado a algo mayor. Tiene que anhelar a algo mayor. Tiene que anhelar estar haciendo lo que está haciendo, pero saber que el esforzarnos a hacerlo correctamente, el orar por la mañana, el estar levantándose por la madrugada, el orar a las 3 de la tarde, el venir a las reuniones, el esforzarnos en servir a Dios en santidad, el esforzarnos de mejorar lo que estamos haciendo, es tenido en cuenta en los cielos. Y entonces el ángel o un ángel baja y le da la orden y obedece.
Ahora, a modo de recordar simplemente un poquitito este asunto, fíjense en el libro de Hechos de los Apóstoles 8:39, dice: cuando fue bautizado el eunuco, cuando entonces subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Algunos creen que lo arrebató en el pensamiento, algunos creen que bueno, vino un pensamiento, lo bautizó y se fue. El Espíritu Santo, el cual tú y yo recibimos, el Espíritu Santo que nos está mostrando el camino al Padre, el Espíritu Santo que nos revela, que nos visita en sueño, el Espíritu Santo que nos hace sentir cosas que están bien y cosas que están mal. El Espíritu Santo tiene esta particularidad de arrebatarte de caminos, de arrebatarte de situaciones. Cuando Felipe terminó su trabajo de revelarle al eunuco, al etíope, le reveló lo que estaba leyendo. Cuando le revela las escrituras, el eunuco interpreta que era el Mesías, el Salvador, Jesucristo, le reveló. Y cuando él entonces dice: yo quiero ser bautizado, de la nada apareció justamente algo que uno no puede creer: en el desierto encontrar agua. Ahí fue bautizado y ahí mismo fue arrebatado Felipe, para luego, oiga bien, literalmente ser arrebatado, literalmente ser transportado, para ser llevado a otro lugar. El cálculo que se estima y los estudios dicen como que el transporte que lo movió fue como a 39 kilómetros del lugar donde había acontecido. Cuando fue dejado, entonces las escrituras dicen que él siguió predicando en varias ciudades. Hemos leído esto una y otra vez y nos negamos a dejar de leerlo porque queremos encontrar algo más. Necesitamos encontrar algo más. Quiero decirte que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, hizo lo mismo con Jesús. Jesús, después de leer las escrituras, estaban todos para apedrearlo, estaban todos para matarlo, pero aún no era el tiempo de su muerte. Y en presencia de todos aquellos que querían hacer esto, el Espíritu lo hizo pasar delante de ellos sin que pudieran interpretar y lo sacó de ese lugar. El Espíritu también dice las escrituras que después de haber sido bautizado Jesús, cuando Juan lo levanta de las aguas, dice las escrituras que el Espíritu de Dios, el Elión, se manifestó y la voz de Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Y luego el Espíritu tuvo que arrebatarlo a Jesús y llevarlo al desierto, porque Satanás lo empezó a buscar. Satanás quería engañar o transgiversar o romper el plan de Dios. Pero note esto: el Espíritu Santo, ¿qué hace?
arrebata a Jesús. Es algo que lo tengo que decir, que lo tengo aquí y que me da tanta pasión en decirlo. El Espíritu Santo no es lo que muchos creen. El Espíritu Santo es algo extraordinario. El Espíritu Santo es algo extraordinario. El Espíritu Santo es algo increíble. Y solo pueden tener experiencias con el Espíritu Santo aquellos que creen, aquellos que anhelan, no aquellos que le han dicho: fue alguna vez, Él está aquí. Y no ha sido quitado. La orden aún espera. Va a ser quitado de la tierra. Pero cuando Él sea quitado de la tierra, nosotros también seremos quitados de la tierra. Si estamos aquí, quiere decir que el Espíritu Santo todavía no ha sido quitado de la tierra. El Espíritu Santo siempre ha estado aquí. Porque el Padre, cuando comenzó Él a crear, el Espíritu estaba. Es el Espíritu de sabiduría. Es el Espíritu y consejero. ¿Quién podrá aconsejar al Señor? ¿Alguno podrá aconsejar al Señor? Nadie. Solo el Espíritu de revelación. Solo el Espíritu Santo, que puede intercambiar, que puede hablar. El Espíritu Santo, la misma esencia de Dios. Qué impresionante. Él puede arrebatarte de situaciones inesperadas y no lo has notado. Él puede haber arrebatado tu vida de un accidente y no te has dado cuenta. Él te puede haber arrebatado de un asesino. Él te puede haber arrebatado de un violador y no te diste cuenta. Porque Él entró a tu cuerpo, porque Él te cambió la idea y el plan que tenía. Él se metió dentro de ti y te dijo: déjalo para otro día, eso, mejor veías lo otro. Pero había un plan para ti, un accidente para ti, había una situación horrible para ti. Él te arrebató y no te diste cuenta. Hay gente que dice: yo estaba para tomar ese vuelo, pero ahora caigo en cuenta que me pasaron algunas cosas extrañas que no sé cómo explicarlas y perdí el vuelo. ¿Qué crees tú? El Espíritu Santo, Él fue. Él, con aquellos que Dios tiene planes. Pero vamos a ir un poco más hoy. ¿Cuántos quieren ir un poco más? Quiero ir más allá. Yo también quiero ir más allá. Porque el Espíritu Santo es bueno. Es muy bueno con nosotros. Y a mí me duele mucho cuando a la gente se le engaña, cuando se le dice que el Espíritu Santo había sido en alguna ocasión. Él está aquí. Y a mí me duele cuando el ser humano, guiado por Satanás, por Luzbel, convence a la gente que no venga a la iglesia, convence que hace frío, convence que hace calor, convence que le hace falta dinero, convence que se quede con los niños en la casa, convence, le hace sentir un dolor de cabeza, convence y convence. Me duele, porque creen que tienen al Espíritu Santo. Pero tú, cuando tienes al Espíritu Santo, quieres estar en todo momento en su presencia. No ves la hora de dejar el trabajo para abocarte más
Ser guiado por el Espíritu Santo es algo extraordinario. Espero que muchos de los que nos están escuchando anhelen ser guiados por el Espíritu Santo. Elías. ¿Alguna vez escuchó hablar de Abdías? Abdías era el mayordomo de Acab. No había agua por orden de Elías, ¿se acuerdan, verdad? Creo que alguna ocasión lo han leído a este asunto. Y como era mayordomo de Acab, Abdías se puso de acuerdo con Acab y dijo: bueno, vamos a dividir nuestra tarea. Tú vas a ir por una parte de la nación y yo voy a ir por otra parte para ver dónde encontramos vegetación, dónde encontramos alimento para los animales, para ver si podemos salvarlos. Y mire lo que pasó. Vamos a ir a Primera de Reyes, en la misma versión, Reina Valera 1960. Reyes, primera. ¿Ok? Capítulo 18. Primera de Reyes 18. Espero que lo encuentre. Y veamos este asunto. 18:12. Me gustaría profundizar un poquito esto, si le parece. El punto en realidad es el 12, pero espere. O vamos directamente al 12. El 12 dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Podría leer un poco más, pero déjeme que le explique este asunto. Elías le estaba diciendo a Abdías, que era aquel que estaba junto con Acab, o que era parte de lo que era justamente el ser el mayordomo de Acab, rey. Acuérdense, rey, Acab, Jezabel, él era el mayordomo. Las escrituras nos muestran este relato que Abdías era temeroso de Dios. Abdías, investigando, Abdías era aquel que cuando mandaron a matar a los hombres de Dios, a los profetas de Dios, él los escondía en cuevas de 50. Ponía en una cueva 50 y los alimentaba con agua y pan. Otros 50. Y tenía temor de Dios, gran temor de Dios. Ahora, ¿qué le lleva a él decir lo que le dice a Elías? Le lleva a decir esto porque todo informe que le venía a Acab era: lo hemos buscado a Elías y no lo encontramos. Acab había mandado a buscar a Elías y por todas partes la información que llegaba era: no está. Dios lo escondió. Dios lo tiene escondido. ¿Y cómo vamos a descubrir el escondite de Dios? Dios lo tiene oculto. Por eso dice que cuando se encuentra Abdías con Elías, lo reconoce Abdías a Elías. Y entonces dice: pero tú eres, sí, ve y dile a tu Señor, ve y dile que aquí estoy. Y entonces él dice: no, espera. Yo entiendo
y voy a decirte lo que entiendo. Yo sé que el Espíritu de Dios a lo suyo los arrebata, a lo suyo los transporta, a lo suyo los esconde, a lo suyo los puede hacer desaparecer de la vista de cualquier perseguidor. Miren cómo era la interpretación de Abdías. Estaba interpretando cómo el Espíritu de Dios podía hacer con los suyos, cómo el Espíritu de Dios venía manifestándose y cómo ellos venían recopilando información, data, info de lo que hacía el Espíritu de Dios. Entonces aquí vemos algo que la gente no puede comprender, algo que la gente no interpreta, algo que la gente no está teniendo esa vivencia con el Espíritu Santo. Tus perseguidores, los que te persigan, tienen que saber que tú tienes al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y Él va a hacer que nunca te encuentren. Él va a mostrarte cuando tú poco a poco tengas confianza, cuando tú poco a poco tengas la experiencia del hablar con Él, de saber cuál es su voz, de saber que Él está contigo. Cuando tienes esa experiencia extraordinaria con Él, entonces estarás listo para ser transportado, llevado de aquí para allá, sin que haya restricciones para ti. Dejarás de ser el copero para ser movido por el Espíritu, para ser movido por la orden de Dios a cumplir una tarea extraordinaria. Dejarás tu posición, dejarás tu situación que te hace sentir esclavizado, que te hace sentir ahogado, que te hace sentir atrapado por un sistema, para ser movido por el Espíritu de Dios, ser llevado por el Espíritu de Dios. Donde te mueves hoy, donde estamos, ¿qué crees? Esto es por el Espíritu de Dios. Estamos aquí por el Espíritu de Dios. Vinimos a servirle por el Espíritu de Dios. El frío no tiene dominio, el calor no tiene dominio, las tareas no tienen dominio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos está guiando y nos dice: primero en tu vida seré yo, primero en tu vida seré yo, segundo en tu vida seré yo, en todo seré yo. Y eso es extraordinario. Por eso la gente que está en religión le han enseñado un sistema para no comunicarse con el Señor, para no comunicarse con el Espíritu Santo y perderse las experiencias extraordinarias. Abdías le dice: no, Señor, yo no voy a ir a hacer tal cosa, porque si voy, sé que el Espíritu Santo, sé que el Espíritu de Dios te va a esconder y mi cabeza va a volar, porque cuando les lleve esta información y vengan, aquí no te va a encontrar. Quería rescatar esto de cómo se ven los hombres de Dios, los guiados por el Señor, y cómo interpretan aquellos que son temerosos de Dios, cómo hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Él te va a rescatar de situaciones económicas. Él te va a rescatar de situaciones del hambre, de desnudez, de economía extrema, de situaciones financieras caóticas. Él te puede rescatar. Él te puede transportar de un terreno de caos a un terreno de éxito. Él te puede transportar. Él lo puede hacer. ¿Quién quiere glorificar a Dios por esto? ¿Quién puede glorificar a Dios
porque eres un rescatado, eres un liberado, eres un guiado por el Espíritu de Dios. Y si estás aquí es porque te has revelado a todo sistema de Satanás, a todo sistema humano. Te has revelado, has roto el sistema. Elías también recibe una manifestación sobrenatural. Él es el que también nos muestra a nosotros por las Escrituras lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu de Dios hace. ¿Cuántos se acuerdan que vino el Espíritu, el carro del Señor, y se lo llevó? ¿Verdad? Tú lo has leído, yo lo he leído. Y yo tengo bien en claro qué sucedió. Algunas personas le digo de este asunto y me dicen, ¿será así? Es así. Porque dice las Escrituras que en el último tiempo, en el final de los tiempos, habrá 2 olivos en la tierra santa, y que estarán diciendo del Señor y estarán declarando, y va a caer fuego y se va a manifestar el Espíritu de Dios por la boca de Elías y otro Enoc, porque ellos necesitan conocer o encontrar muerte para estar en el Espíritu definitivamente, conforme al Espíritu. Porque donde vamos a ir es lo espiritual. La materia no tiene parte en ese lugar. Amén. Entonces, ¿qué fue? Es muy simple esto. El Señor lo tomó a Elías en el carro de fuego y lo llevó para el futuro. Nuestro futuro, nuestro tiempo, porque todo está a suceder ahora en este tiempo. Ojalá pueda entender ese asunto. Sé que algunos se enloquecen cuando escuchan esto. Ahora, los hijos de los profetas, cuando Eliseo tiene eso que es, no te voy a dejar, entiendo que te debo seguir, los hijos de los profetas le decían a Eliseo, déjalo hoy, tu Señor va a ser arrebatado. Miren la información que tenían. ¿Qué cosa? Que iba a ser arrebatado. Significaba para ellos algo natural. Algo natural. Se hablaba en manera natural. Va a venir el transporte de Dios y se lo va a llevar. Va a venir el Espíritu de Dios y se lo va a llevar. Hablar naturalmente. Pero en el Espíritu, no, literalmente. Recuerden que Elías no estaba muerto, así que había que mover la materia. Y ahí lo extraordinario de los hijos de los profetas, interpretar lo que iba a suceder. Por ahí, uno investigando un poco este asunto, dice que ellos venían siguiéndolo, los hijos de los profetas venían siguiéndolo, o la escuela profética, porque es lo que se habla de la escuela profética, venían siguiéndolo de lejos. Yo me imagino, ¿no? Elías y Eliseo caminando juntos, hablando, y a lo lejos siguiéndolos, porque querían ver eso, no se lo querían perder. Si usted sabe de algo extraordinario que va a pasar, ¿usted qué va a hacer? Yo dejo todo, voy a seguir, quiero ver ese asunto. Pero bueno, nosotros sabemos que las aguas se abrieron, pasaron al otro lado y los muchachos no pudieron ver más nada, ¿verdad? Lo leemos en las Escrituras, tiene que interpretar ese asunto. Pero entonces, caminando y estando en el desierto, vino el carro de fuego, lo apartó a uno del otro y uno fue llevado, y todos sabemos el asunto, que recibió una doble porción del Espíritu que tenía Elías. Recibió el sucesor Eliseo. Y entonces cuando Eliseo
tiene que tomar el camino de regreso, tiene que hacer exactamente lo primero que hace es abrir las aguas. Lo segundo que hace es encontrarse ¿con quién? Con los hijos de los profetas. Cuando vieron semejante situación que había acontecido, entonces dijeron: el espíritu de Elías reposa en Eliseo. Qué extraordinario. No era Elías, no era el espíritu. Vieron que dice: qué lindo espíritu que tenés, que sos muy ahí bailarín y que te hacen videitos después, ¿no? Todas esas cosas, qué lindo espíritu. No es el espíritu ese, no. Estamos hablando del espíritu que habita en él, el espíritu que lo mueve, el espíritu que lo suspende en el aire, el espíritu que lo transporta, el espíritu que le revela el corazón de alguien, el espíritu. Estaba ahora en Eliseo, y los de la compañía de los profetas, de los hijos de los profetas, todos ellos, cuando vieron ese asunto, dijeron: el espíritu de Elías. Era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que estaba sobre él, teniendo el poder y la autoridad para abrir las aguas. Y el asunto aquí de los hijos de los profetas y su interpretación, a veces la interpretación puede ser mala, basada en lo que lógicamente están acostumbrados, pero puede ser mala la interpretación. Qué impresionante esto me impresiona. Mire, vea conmigo en Segunda de Reyes, estamos ahí nomás. Segunda de Reyes, capítulo 2:15. Reina Valera 1960 dice de esta forma: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de ¿quién? De él. Identificar. Ahora, mire este asunto. Y le dijeron: he aquí con nosotros siervos. Voy de nuevo. Y le dijeron: he aquí hay con nosotros siervos, 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor, quizás lo ha levantado. Mire, lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado o lo ha dejado en algún momento o en algún valle. Y él les dijo: no lo envíen. Quiero que usted note esto. Estaban acostumbrados, era algo muy normal que el Espíritu Santo viniera, lo tomara a alguien y se lo llevara. Era muy normal. La presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios venía, ¡pum!, y lo llevaba a que hiciese algo. Y esto, la compañía de los profetas lo sabían muy bien. Entonces interpretaron: no está muerto, tiene que estar vivo. Entonces, ¿qué haremos? Vayamos a buscarlo. Posiblemente está en algún valle, posiblemente, miren, se animaron a hacer tal cosa. Qué impresionante. El 17, mire lo que dice: mas ellos le importunaron hasta avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron, ¿cuánto? 3 días, mas no lo hallaron. ¿Por qué pasó esto?
Porque en realidad ellos estaban acostumbrados a que el Espíritu del Señor venía, los tomaba y se los llevaba. Y se los llevaba a otra ciudad. Eso no ha dejado de suceder. Por eso arranqué hablándoles de Felipe. Aquí, en cuanto a Felipe, ya estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de nuestro Redentor. Estamos hablando del nuevo pacto. ¿Qué significa? Que lo que pasó con los profetas, lo que pasó antes del nuevo pacto, siguió pasando, sigue pasando, está sucediendo. Yo estoy hablando del Espíritu Santo y usted no se imagina lo que me corre por acá adentro. Usted no se imagina, estoy hablando de Él y estoy diciendo que el Espíritu Santo está aún sobre la tierra y Él nos quiere dejar saber que somos hombres que podemos ser arrebatados de circunstancias, que ya hemos sido arrebatados en circunstancias, que ya hemos sido cambiados de camino, donde íbamos a morir, donde íbamos a caer en caos, donde nuestra vida iba a ser un fracaso. Ya nos arrebató, solo que no nos hemos dado cuenta, y ahora Él nos sigue arrebatando, nos sigue enviando, nos sigue moviendo, nos sigue llevando. Tiene que haber interpretación en esta casa, tiene que haber interpretación en esta ciudad. Esta ciudad tiene que ser sacudida por el Espíritu Santo. Es la manifestación que no se ha detenido. Y quiero al menos cerrar este mensaje hablándoles de lo extraordinario que Él es. Si me acompaña a Ezequiel, venga conmigo a Ezequiel, por favor. Me gusta, porque yo también aprendo, porque yo también recibo. Nadie dice amén. Nadie me acompaña. Yo he visto la mano de Dios, he visto el poder del Espíritu Santo, he visto cómo Él se mueve. Y eso es extraordinario. Ezequiel capítulo 3 verso 12. Mire lo que nos vamos a encontrar en este asunto. 3, Reina Valera 1960, 3:12. Estoy como que no me detengo con lo que estoy recibiendo. Y aquí el asunto es que Ezequiel, el profeta, le sucede algo que venimos hablando. Y dice: y me levantó el Espíritu. Y me levantó el Espíritu. Y oí detrás de mí una voz tan grande, la voz de gran estruendo, que decía, quiero detenerme ahí. El Espíritu de Dios te puede levantar como lo ha hecho con Elías, como lo ha hecho con Ezequiel. El Espíritu del Señor te puede levantar con un propósito. Si no crees, entonces sí estás en problema. El Espíritu te puede levantar y Él quiere que sepas que lo puede hacer. Leemos: y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, el sonido de las ruedas delante de ellos y sonido de gran estruendo. Lea conmigo.
me levantó, pues el Espíritu y me tomó. Te va a levantar, pero también te va a tomar. Te va a levantar el Espíritu Santo a los hombres de integridad, a los hombres de fe, a las mujeres de integridad, a las mujeres de fe, a aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la santidad. El precio de la santidad se paga no metiéndose con las cosas del diablo, las cosas que no te llevan a buen puerto. La santidad te va a llevar a orar, la santidad te va a llevar a purificarte, la santidad va a hacer que tu cuerpo le pertenezca a Dios, la santidad va a hacer que tus labios le pertenezcan a Dios, la santidad va a hacer que tus años de vida le pertenezcan a Dios y estarás listo para ser usado por Él. Cuando usted le da el tiempo que Dios le dio sobre la tierra y lo usa para los negocios de este mundo, cuando usted arrastra a sus hijos, cuando usted arrastra al pecado a su vida y la lleva a la concupiscencia, ahí quiero dejarle saber que el mundo no entiende qué es el Espíritu Santo. El mundo no entiende. Están entregando sus días a la iniquidad, a lo demoníaco, y ponen en pausa y llevan sus días hasta el final con la pausa, sin hacer lo que Dios quiere. Qué bueno que Dios me levante. No sé si usted podrá decir lo mismo. Qué bueno que Dios me levante y Él me tome. Yo quiero esa experiencia. ¿Cuántos quieren esa experiencia? Alabe a Dios. Porque va a visitar cualquier iglesia de esta ciudad y ninguna le va a hablar un mensaje de esto. Porque esta iglesia es una iglesia que está marcando la historia en esta ciudad. Esta es una iglesia que está siendo atacada. Esta es una iglesia que quiere ser silenciada. Esta es una iglesia que Satanás se separa para enfrentarla. Pero el poder del Espíritu Santo está en esta iglesia y ningún arma forjada va a prosperar en contra de la iglesia ni en contra de su vida. Porque usted ha decidido buscar el rostro de Dios. Alguien tiene que arrebatar la bendición. Alguien tiene que hacerlo. Gloria a Dios. En Ezequiel capítulo 8 versículo 3. Vamos a leer la traducción del lenguaje actual. Y con esto voy a terminar el mensaje de este día. Qué bueno. ¿Lo tiene? Bien. Esa figura extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por el pelo. Entonces una fuerza dentro de mí me levantó por los aires y me llevó a Jerusalén. Una vez allí me dejó a la entrada del portón interior que da al norte. Allí había colocado punto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Me levantó, me tomó, lo transportó y lo llevó a un lugar, porque Dios lo estaba comisionando a Ezequiel. Dios lo estaba enviando para que le diera un mensaje a su pueblo. Cuando estás en el Espíritu,
No vas a decir, Señor, envíame a las naciones. Cuando estás en el Espíritu, no estás diciendo, Señor, quisiera viajar acá, quisiera viajar allá. Cuando estás en el Espíritu te hace saber que te va a mover de aquí para allá. Te va a mover a un lugar, te va a mover a otro lugar, siendo guiado por el Espíritu, arrebatando Él de tu tiempo, del tuyo, arrebatándote y llevándote para ser usado por el Señor. Cuando tú comprendas en este tiempo, cuando tú comprendas en todo este tiempo lo que Dios te ha dado esposa, te ha dado hijos, te ha dado un bienestar. Él lo ha hecho, pero Él quiere que sepas que tu tiempo es valioso en las manos de Él. Él te va a mover de aquí para allá, Él te va a sostener, Él no te va a hacer faltar nada, porque las Escrituras dicen que el justo es guiado por el Espíritu de Dios. El justo, la justicia de Dios está en Él. El Espíritu de Dios lo mueve de aquí para allá. El Espíritu de Dios no le hace tener ningún temor. El Espíritu de Dios está sobre Él y Él sabe que va a ser un conquistador, porque está siendo usado por el Espíritu de Dios. Tiene que arrebatar a alguien esto. Si usted no lo arrebata, yo me lo voy a arrebatar. Voy a cerrar mis ojos en este día y voy a decir: gracias, Señor. Yo quiero ver, yo quiero sentir, yo quiero vivir, yo quiero caminar por donde caminaron los profetas. Yo quiero hacer lo que ellos hicieron, porque el espíritu que ellos tenían es el espíritu que está ahora en mí. Es el espíritu que está en esta iglesia, en esta ciudad, que estamos proclamando que el Padre va a salvar, que estamos proclamando que este lugar va a ser repleto de su gloria. Oh, alguien tiene que arrebatar esto. Alguien tiene que hacerlo. Padre, ponte sobre tus pies. Padre, gracias, porque tu Espíritu viene y nos toma. Yo siento que tu Espíritu ha venido en esta tarde sobre mí y me ha tomado. Siento que el Espíritu me ha dicho, me ha hablado. Cuánta confusión en el mundo, cuánta situación hay, cuánto engaño, cuánto enredo, y cuánto han dejado el arado, cuánto han dejado el camino, cuánto se han vuelto atrás pensando que estaba bien. Creyeron que estaba bien, pero no están siendo guiados por el Espíritu. Están siendo arrastrados en estos días por el corazón y la concupiscencia de lo que hay en ellos. Pero el guiado por el Espíritu, sabe bien lo que hay que hacer y lo hace, porque el Espíritu lo lleva a hacerlo. Padre, gracias por esta palabra. Queremos seguir recibiendo del Espíritu. Vamos, habla con Él ahora. Habla con Él. Hay mucho por qué hablar, me dice Él. Hay mucho por qué hablar. Yo estuve ahí cuando tú creías que no estaba. Yo fui el que te ayudé en la niñez. Yo fui el que te liberé de la muerte. Yo fui el que te liberé del cáncer. Yo fui el que te liberé de la muerte. Yo fui. Y has recibido un don sobrenatural. Poder hablar conmigo. Un don sobrenatural. Poder interpretar lo que te digo. Un don sobrenatural, porque estuviste muerto, pero has pasado de muerte a vida. Y cuando pasaste de muerte a vida, cuando entraste en la vida, recibiste dones. Y esos dones son para ser usados aquí en la tierra. Tú eres sobrenatural. Tú eres guiado por el Espíritu. Eso es lo que el Espíritu te está diciendo en esta hora. Revélate al sistema. Revélate al sistema natural, el que solo esperará que te cumplas
con todos los requisitos y las tareas para que tus días acaben o enfermo, o con un infarto, o con tus días de vejez, o un accidente. Tú seguías el sistema. Pero el que sigue al Espíritu de Dios no conocerá muerte jamás. El que sigue al Espíritu de Dios, Él mostrará su bondad, su amor, y sus hijos, sus nietos, conocerán como conocían los hijos de los profetas qué es lo que hacías, cómo lo hacías, cómo te movías. Padre, gracias. Estamos en el Espíritu y lo que decimos lo decimos por el Espíritu. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Glorifique a Dios ahí donde está. Dígale al Padre lo que aún hay en su corazón y que no quede nada sin que usted le diga. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo.